tardes, un cordial saludo muchachos. Entonces vamos a empezar en la temática de hoy, de la nueva estructura de lo que estamos revisando muchachos, de la fase. Entonces tener en cuenta que son puntos muy importantes que hay que recatar o hay que revisar y hay que repasar. ¿Correcto muchachos? Son puntos claves que esto nos va a servir para después de nuevo año más allá vamos a hacer las prácticas con la parte de las redes, ¿correcto? De la instalación, configuración, ¿sí? Toda esa parte que vamos a hacer después, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta estos lineamientos para poder entender esas estructuras, ¿sí, muchachos? De las estructuras de las redes de datos, ¿correcto? Entonces, vamos a poner atención de lo que voy a hablar hoy. Son puntos claves para tenerlos claros. Primeramente, tener clara bien la definición de cada término, ¿correcto? ¿Sí? Del modelo OSI, TCP IP, ¿correcto? Y todos los protocolos que se deben manejar, ¿correcto? Que debemos entender siempre y tenemos que llevarlos de la mano, ¿correcto? Para no olvidar, ¿correcto? Entonces, vamos a hablar hoy la parte de la máscara de la red. ¿Qué es una máscara de la red? Tú listo, máscara de red y nombres de dominio, ¿correcto? Que son dos muy diferentes. Uno es máscara y lo otro es el dominio del servicio, ¿correcto? Que es la estructura principal para poder dar un servicio de Internet, ¿correcto? Con un diseño web, de acuerdo a la plataforma, ¿correcto? Son cosas muy importantes que hay gente que no entienden los lineamientos para poder entender todos esos parámetros para yo poder configurar una red inalámbrica, ¿correcto? Ya sea por cable o sea inalámbricamente, correctamente. Entonces, tener en cuenta todas esas definiciones. Máscara de red según las clases, ¿correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta que vamos a hablar de las clases de red o las clases de dominios también o clases de interacción de acuerdo a la conectividad. ¿Correcto? Bien. 3. ¿Cómo se Instructor, direcciona? disculpe. Ajá, dígame. Qué pena, disculpe. Es que Ajá. esos dos temas ya los habíamos visto en la clase anterior, que fue la estructura de IP, máscara de subred. No, no, Habíamos no, pero es quedado que en... aquí vamos a retroalimentar unas cosas más de esto, que iba más otros puntos, aquí van otros puntos, aprendiz. ¿Correcto? Ok, Por ejemplo, aquí vamos a hablar de ese punto, cómo se direccionan desde la máquina, cómo se direcciona ese tipo de máquinas, de acuerdo a las estructuras, el modelo de capas del modelo OSI, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Modelo OSI y su estructura principal del modelo OSI, ¿sí? Esa sí, estructura no lo sí, vemos, ¿sí? Tener en cuenta sí, eso. esa sí la Uh vimos -huh. porque Pasable. inclusive yo le había comentado Uh -huh. de que Uh la -huh. parte más que todo de cómo se direcciona desde la máquina Uh -huh. estaba al revés, que Uh -huh. debería empezar desde Sí, conversión de pulsos eléctricos sí, sí, y sí, sí. no desde conversión de formato apropiado. Sí, lo que pasa es Pero listo, que... no hay problema, Uh -huh, instructor. uh -huh, sí, entonces tener en cuenta que es retroalimentación de lo que se vio la anterior clase. ¿Se acuerda que nosotros perdimos una clase? ¿Se acuerda o no, Pablo? ¿Sí o no? Que habíamos perdido una clase la otra vez que Ajá, sí, no señor, pude el yo. Entonces 5. es retroalimentación Fue para el que 5 puedan de ver este. esto, muchachos. Y lo que voy a ver ahora acá atrás, vean. Lo que vamos a ver acá atrás. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta que son puntos que son claves, mis aprendices. ¿Correcto? Unos no los manejan, poco tienen conocimiento sobre esas estructuras. ¿Correcto? Entonces hay que esperar. ¿Correcto, Pablo? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces son cosas que hay que retroalimentar. 3, 4. Interconexión de redes a través de un router. ¿Eso hablamos? Pablo, le hago la pregunta a usted. Pablo, ¿hablamos sobre No, esa parte? señor, por Ah, bueno, eso listo. no. Entonces ya empezamos Por ahorita eso esa es que estructura. solamente le estaba explicando que lo de la Ah, máscara de bueno. su red modelo si ya lo Ah, eso habíamos sí, visto, pero está claro, bien, eso ya lo habíamos instructor. visto. Disculpe, Claro. entonces no vuelvo a opinar así sobre ese tema, tranquilo. No, no, tranquilo, Pablo, no, pero eso es muy bueno para aclarar, ¿sí? O sea, son cosas que ya miramos, pero son cosas que miramos por encima nomás, ¿sí, Pablo? Por encima, porque miramos ese día. Sí, que era una introducción, ¿se acuerda, Pablo? Que era una introducción, que había hablado nomás, yo la había clase, era una introducción nomás, ¿sí? Entonces, acá ya está la estructura principal y de lo que se va a hablar más sobre esas estructuras, ¿correcto? Más completo, mejor diría yo. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta, ¿listo? Interconexión de redes a través de un router. Operación de LAN con el número binario, los números binarios, ¿correcto? El otro punto,
la parte de binaria, los números binarios y la parte de los algoritmos y la parte del cifrado, de lo que habíamos hablado anteriormente. ¿Sí? Que habíamos hablado en las clases anteriores sobre la parte del cifrado y la parte de la que yo hablé sobre otro punto era que era, muchachos, ¿sí se acuerdan ustedes de que habíamos hablado sobre la parte del cifrado y qué era más que habíamos hablado la otra vez? ¿Se acuerdan o no? Que se me olvidó la paloma, ahorita se me fue. ¿Listo, muchachos? Entonces, tener en cuenta estos pasos que son de retroalimentación, muchachos, para tenerlos claros ya bien. Sí, muchachos, una clase que es solamente de retroalimentación para de acuerdo a lo que se ha visto, ¿correcto? Entonces, vamos a plasmar la plataforma para seguir con el proceso. ¿Correcto, muchachos? ¿Listo? Bien. ¿Listo, muchachos? Bien, listo. Entonces, vamos a plasmar la información. Perdón, me avisan cómo está la información, cómo se ve para poder transmitir. ¿Cómo ven ahí, muchachos? Se ve bien. ¿Sí se ve bien? ¿Los demás cómo la ven, muchachos? Ajá, sí, señor. Sí, mejora. Ah, bueno, bien, Joana, gracias. Te agradezco mucho. ¿Listo? Sí, que a veces se distorsiona y a veces no se ve muy bien esa red. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta este punto, muchachos, este es un punto muy importante entenderlo. ¿Correcto, muchachos? Que la otra clase que no tuvimos, bueno, que íbamos a hablar de unas estructuras de lo mismo, de estas cosas, que es de retroalimentación, hablamos de estos puntos, ¿sí? ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Se acuerdan de la parte de esto? ¿Sí? Estructura y la dirección IP y las clases de direccionamiento IP. ¿Se acuerdan de los direccionamientos de IP, muchachos? Del ID y de la parte del host que habíamos hablado nosotros en la otra clase. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Que habíamos hablado. ¿Sí? Un poco, listo, se acuerdan un poco, ¿ven, muchachos? Entonces hay que retroalimentar esta parte, ¿correcto? Que es lo que sigue acá abajo. Esto ya lo explicamos, me acuerdo yo, la parte decimal y la parte binaria punteada. ¿Se acuerda que habíamos hablado sobre esos puntos? Sobre la parte de la red inalámbrica o los puntos de la red para poder identificar la parte de las clases de cuando se habla de ese tipo. Decimales y el número binario punteado. ¿Se acuerda? Que hablamos en la otra clase. ¿Correcto? Entonces, cuando era una red pública y las redes privadas, que habíamos hablado anteriormente, me acuerdo tanto. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a pasar ahorita la máscara de red y sus nombres de dominio. Entonces, la pregunta del millón. ¿Qué es una máscara de red? Les hago la pregunta a usted que yo hablé anteriormente sobre eso. ¿Y qué es un dominio para ustedes? Que yo hablé una vez, hablé de todo esto, hablé un poquito sobre eso. ¿Qué es una máscara de red y qué es un nombre de dominio? ¿Qué es un nombre de dominio? ¿Para qué me sirve? La máscara de su red es una parte para identificar la parte del dispositivo. Ajá, correcto. Ajá, sí. ¿Qué más? Eso es como único con el tema de la dirección IP. Ajá, sí. Y con base al dominio, el dominio es algo muy distinto porque es con el nombre como en un sitio web, por ejemplo. Listo. Entonces te hago una pregunta, aprendiz. Cuando yo hablo de nombres de dominio, ¿para qué me sirve a mí ese nombre de dominio en una red? Como el tema de Google, como decir el google.com. El nombre sería Google y el dominio el .com, creo, algo así. Si no sí, exactamente. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta, sí, tienes algo de idea sobre ese proceso, ¿correcto? Entonces, cuando yo hablo de las máscaras de red, muchachos, de lo que tú dices sobre la parte de los procesos de la conectividad o de lo que uno hace, todas esas estructuras, pero cuando yo hablo nombres de dominio, es cuando yo doy el servicio de ese nombre de conectividad de acuerdo a la dirección IP. ¿Sí, muchachos? Cuando yo doy ese nombre de dominio para que haya conexión. ¿Correcto? Con el puerto, con puertos de conexión. ¿Correcto? Que es el nombre de dominio. ¿Y cuál es la sigla que identifica el nombre de dominio, muchachos? ¿Cuál es la sigla para identificar el nombre de dominio en una plataforma o en un nombre de dominio en una página web?
que todos los días lo vemos nosotros. Cuando yo navego, yo me conecto con ese tipo de servicio. ¿Por eso el .com No, o el no. HTTPS? El DNS, mi aprendiz. DNS, Sistema de Nombres de Dominio. Ese es el que se estructura para poder yo dar esa elegibilidad de acuerdo a la conexión con ese servicio y el nombre, de acuerdo a la agilidad del URL y la conectividad del Internet. ¿Correcto? DNS, Sistema de Nombres de Dominio. ¿Correcto? ¿Sí? El DNS, que ese es el principal para poder dar conexión a cualquier tipo de servicio. ¿Correcto? Sí, muchachos, el DNS, el Sistema de Nombres de Dominio. Y ese es el que tiene el que siempre se cae y tiene esos errores de conectividad a veces. ¿Sí? Sistema de Nombres de Dominio. ¿Correcto? De conectividad. ¿Listo? Entonces dice acá, máscara de red y nombres de dominio. Tiene un nombre de dominio que lo identifica cada sigla de conectividad. ¿Correcto? Que es lo que identifica. Entonces, cuando se conectan dos o más dispositivos, muchachos, mediante de un router normal, de este debe enrutar los paquetes que van dirigidos a cada dispositivo, ¿correcto? Toda conectividad van por medio de paquetes. ¿Sí, muchachos? Entonces les hago la pregunta a ustedes, muchachos, cuando yo tengo un nombre o un dominio de una red, ¿qué es lo que circula en sí teniendo en cuenta ese dominio? De acuerdo a la conectividad. ¿Qué es lo que arroja en sí? De acuerdo al nombre de dominio que lo identifica. De transferir los paquetes de bits. Exactamente, esa es la finalidad, eso, correcto, aprendiz, esa es la finalidad, para poder entender la lógica de lo que hace con la señal y la parte electromagnética, ¿sí? Correcto, de ondas electromagnéticas, correcto, cuando hablamos de fibra óptica, correcto, de lineamientos, correcto. Entonces son cosas que eso es bueno retroalimentar mis aprendices porque a veces se olvidan. De pronto uno pregunta y después ni se acuerdan. ¿Correcto, muchachos? Son cosas que hay que retroalimentar. ¿Correcto? Entonces, en este deben rutar los paquetes que van dirigidos en cada dispositivo. ¿Correcto? Es así que la máscara de red corresponde a una dirección IP. Claro, la máscara de red depende de una dirección IP específica. ¿Correcto, muchachos? Esas direcciones IP cambian, varían o es la misma cuando se inserta ese tipo de máscara de red. Les hago la pregunta a ustedes. ¿Cambian o queda estática? Si se hace su IP, creo que es. Sí, exacto, correcto. Ajá. Para poder interconectar varios dispositivos de una sola IP. Exacto, muy bien, aprendiz, muy bien. Ajá. Entonces, tener en cuenta estos parámetros para no caer uno o no tener, o sea, como tener conocimiento de cuando uno hace una configuración bien en una dirección de IP y una configuración de redes. ¿Correcto, muchachos? No es solamente poner la dirección IP y hay que revisar muchas cosas. ¿Sí, muchachos? El dominio, todo un poco de cosas que hay que verificar. Entonces, tener en cuenta que efectúa un enrutamiento interno de los paquetes. Cuando yo hablo de enrutamientos internos, ¿a qué es lo que me hace deber entender? Enrutamientos internos. ¿Qué es el enrutar algo interno? Cuando hablo de enrutamiento. Eso es algo punto muy clave a la hora de configurar una red inalámbrica. ¿Enrutar qué es? ¿Qué es la parte de enrutamiento, muchachos? ¿Qué es enrutar? Como designar algo a llevarse a tal sitio o a tal ubicación, ¿no? Enrutamiento, ¿sí, muchachos? ¿Quién otro me puede decir otro valor agregado sobre eso? ¿Enrutar qué es? Como otro ejercicio o como otro ejemplo. Cuando yo enruto, ¿qué? Enrutar. También cuando uno envía los correos, ¿no? Sí, claro, obviamente. Todo correo electrónico tiene un enrutamiento de tramas de datos, de información y de conectividad. ¿Correcto? ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta que no hay que confundirse, muchachos, con este tipo de estructuras. De lo que yo estoy hablando, mis aprendices no se van a confundir para poder entender la estructura. ¿Correcto? Entonces, para cada clase de red, cuando estamos hablando clases de red, según su tamaño, teniendo en cuenta el tamaño y la clase de red, que son las diferencias de esos dos, se tiene su correspondiente máscara de red.
Entonces, cuando yo hablo de tamaños de red, ¿varía la máscara de su red? Les hago la pregunta a ustedes. Sí varía. ¿Sí o no? Sí varía, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Correcto, no? ¿Varía o no varía la máscara de su red? Ajá, sí. ¿Correcto? Sí, 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 varía, varía. ¿correcto? Entonces, tener en cuenta esos parámetros, muchachos, que hay a veces así al ojo, uno mira cuando uno hace el proceso de la clase de la red que uno va a implementar y va a ver el tamaño de esa red que voy a configurar y voy a asignar por medio de bits para poder el alcance revisar y mira ese proceso. ¿Sí, muchachos? Al ojo. ¿Sí, muchachos? Entonces, esa es la lógica de las estructuras de un internet para poder revisar que en verdad tengo una buena conexión. ¿Correcto? Y tiene su correspondiente máscara de su red, teniendo en cuenta qué tipo de clase de red se va a especificar ahí. ¿Correcto? Teniendo en cuenta algo importante, las topologías que son buenas para poder implementar ese tipo de estructura. No olvidar las topologías. ¿Sí, muchachos? Si usted no asigna una topología muy bien elaborada de la estructura, va a caer ese tipo de red. Y va a ser vulnerable ante todo ese tipo. Y más que todo con el servicio de nombres de dominio. No va a haber conectividad. Y se va a caer mucho. Y va a haber errores de puertos. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta estos principios, muchachos, que yo lo hablo, que son verdad, que deben saber ustedes por qué lo que yo estoy hablando en este momento. Que es de retroalimentar esta parte. ¿Correcto? Bien. ¿Listo, muchachos? ¿Entendido esa parte? La máscara de red y el nombre de dominio. ¿Sí? ¿Para qué es que nos sirve? ¿Listo? Que es algo muy importante, muchachos, para las conectividades. ¿Correcto? Entonces, aquí, algo muy importante, que ya habíamos hablado anteriormente en las clases anteriores, en la última clase. Esto, ¿qué es lo que está pasando ahí con la máscara de red según las clases? ¿Qué es lo que está identificando cuando yo hablo de la parte decimal punteada y la parte binaria punteada? ¿Qué es lo que se está hablando ahí en sí? Yo hablé la otra clase sobre esto. ¿Qué es eso, muchachos? A ver, si se acuerdan, a ver. Que esto es algo muy importante que deben saber mucho ustedes esta parte. Identificar, mejor dicho. El tema de que si está encendido, Ajá, no está correcto, encendido. ajá, sí, habíamos hablado sobre eso un poquito, me acuerdo tanto ese día en la clase. ¿Qué más hablamos sobre El eso? tema de que de la, creo que era privada y pública también, que Ajá, dependiendo del de eso tipo de también se la... basa la clase. Ajá, sí, exacto, de la máscara y todo eso, del número y la clase A, B y C, dependiendo la asignación, ¿correcto? Entonces, cuando yo hablo de número decimal punteado, en sí, ¿qué es lo que está identificando ahí? Cuando yo hablo de números decimales. ¿Qué es lo que identifica ahí en ese tipo de esa clase, de cada clase A, B y C? ¿Qué es lo que me está identificando a mí? Como si solo hubiera de a puerto encendido y el resto Es apagado, apagado, ¿cierto? ¿correcto? ¿Sí? Pero entonces algo que es algo muy, que hay que tenerle cuidado, ¿sabe qué es? La parte decimal y la parte binaria y que sea punteada. Eso es la parte finalidad de esta estructura, que sea en esa parte, ¿correcto? Para identificar en sí una red en sí, ¿correcto? Que es la definición, ¿correcto? Entonces dice acá, como sugiere la figura de la máscara de red, permite determinar la dirección de la red, correcto. Obviamente esa es la que determina la red principal para poder identificarla, correcto. En el cual que pertenece un host. Entonces la pregunta del millón, ¿para qué me sirve el host teniendo en cuenta ese tipo de direcciones? ¿Qué es lo que hace un host de dirección? ¿Qué es lo que hace un host, mejor dicho? ¿Qué es lo que hace el host, muchachos? ¿O ya se olvidaron? ¿Puedes repetir la pregunta? Es que está en el baño. No. ¿Qué es lo que hace el host? O sea, mejor dicho, para identificar qué es lo que en verdad hace un host con ese tipo de direcciones. El host, ¿qué es lo que hace el host, mejor dicho, en esa parte?
Eso ya es para el tema de poder como intercomunicar a los dispositivos, ¿no? Sí. ¿Qué más? Otra Y definición más. ya el que permite identificar cuál es la parte de la IP, Ujú, ¿sí? sí, Permite hay ver qué algo. otros dispositivos hay en la misma IP. Mm, sí. Entonces, tener en cuenta que esas estructuras, muchachos, nosotros ya hemos hablado mucho sobre eso, sí, muchachos, muy atrás, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta que eso no es de olvidar, sí, muchachos, tener en cuenta que hay que retroalimentar y hay que repasar. Sí, muchachos, yo les he dicho a ustedes que hay que repasar y hay que retroalimentar de lo que uno habla y lo que uno explica para poder entender la lógica de esas estructuras, muchachos. Sí, no es solamente la clase mía y se acabó y listo, dejamos ahí, no. Los aprendices tienen que leer mucho sobre estas estructuras de lo que uno hace y lo que uno mira y lo que uno les explica para poder entender la lógica de esa estructura, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta que yo les dije una vez, les dije que ustedes por favor investigan sobre el modelo OSI. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no del modelo OSI? ¿Sí o no? Que por favor se Sí, señor. investiguen muy bien y lean muy bien despacio eso. ¿Sí, muchachos? Entonces, la pregunta del millón, el modelo OSI, ¿cuántas capas tiene? Esa es la pregunta del 7 millón. capas. Exactamente. 7 capas. Muy bien, muy bien, muy bien, muchachos. 7 capas. Correcto, muchachos. Eso no hay que olvidar. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta ese tipo de funcionalidades para no olvidar. ¿Listo? Son cosas que son de retroalimentación, muchachos. Yo por eso les digo que son cosas para retroalimentar, para que tengan muy bien la definición, para luego, ya cuando hagan las prácticas, ya saben de dónde es que viene esa parte, muchachos. Ya saben qué es lo que estoy hablando yo, que lo que estoy yo interactuando, lo que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, de las 7 capas, ¿cuáles de las 7 capas me puede decir una a ustedes? A ver, que yo hablé de las 7 capas. ¿Cuál de todas? Una, dígame una. ¿Cuál de todas? La capa física, que es la Ajá, que del cableado que transmite a los bits correcto. ¿Esa capa física va de primero o va de último? de primera. Correcto, muy bien. ¿Listo? ¿Cuál otra capa? Esas son cosas, muchachos, que en verdad yo me doy cuenta si en verdad están entendiendo. ¿Sí, muchachos? Porque esto es Hay algo... una también de enlace de datos, exacto, ajá. la de transporte, Ujú, sí, ajá. La capa de sesión, una, ¿sí? Capa de la de presentación, ajá. aplicación, Capa de presentación aplicación. Segunda Y también, la ajá, capa de sí. aplicación es la última, de la primera a la última, es la 7 la capa de aplicación, ¿correcto? Capa de sesión, que es la sesión, la quinta, que es la capa Esa de es la sesión. 5, La ajá, 5 epa, la correcto. 5. Entonces, y la cuarta, la capa de transporte, que transmite y transporta toda la información. Y la tercera es la capa de red, ¿sí? Y la de segunda es la capa de enlace, la que enlaza toda la Enlace información de y datos, la de primera es la información en la física. capa física. Correcto, muchachos. Sí, muchachos, ven que es bueno retroalimentar, Joana, sí o no es bueno retroalimentar estos puntos. ¿Correcto? Para no olvidar. ¿Listo? Para poder seguir con esas estructuras. ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, el host realizando una operación denominada AND. Entonces, este término AND, ¿para qué me sirve? De acuerdo al host. El AND con el host, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Cuando yo hablo que el host AND, denominado AND, ¿qué es lo que hace el AND? ¿Qué es lo que hace el AND? Mejor dicho, la abreviación del AND, ¿qué es lo que hace? Permite la dirección de la IP, ¿no? No, 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 no. No. ¿Qué es lo que hace con el AND, denominado la operación denominada AND? Que es la lógica de la estructura. O sea, al de identificar Eso. el host a qué IP está asignada. Exactamente. Eso es mejor, claro, exactamente. ¿Correcto? Entonces esa es la sigla principal para poder entender esa estructura. ¿Correcto? Entonces dice acá, denominada AND, lógica entre la dirección IP y del host del servicio. ¿Correcto? Bien.
Entonces, el host y la máscara de red se puede determinar con la dirección de la red, de acuerdo a la dirección que se le da, de acuerdo a esas direcciones que se le aplica dentro de ese servicio. ¿Correcto? Que es algo muy importante, que esto es despacio, esto no es así a rápido hacerlo, porque esto tiene que tener mucha lógica para poder entender la estructura. ¿Listo? Bien. Como la estructura de la dirección IP, entonces les hago la pregunta a ustedes, ¿qué es una dirección IP? Aquí estamos tomando y estamos retroalimentando cosas, muchachos. ¿Qué es una dirección IP, muchachos? Es el identificador único de un dispositivo en una red. Correcto, muy bien. Esa es una definición terciaria de acuerdo a la red. ¿Listo? Pero la identificación de ese proceso se llama que es un protocolo de Internet por base principal. ¿Sí, muchachos? Pero muy bien la definición de lo que me dijo el aprendiz. Está muy bien. ¿Correcto? Entonces, algo muy importante. ¿Listo? Entonces, denominado como una dirección IP, que es un ejemplo, que es el nombre de dominio asignado a la dirección de Google. ¿Listo? Esa IP es la que hace que se mueva Google con el nombre de dominio, que haga ese servicio y se ejecute. Eso es lo que hace Google. Nada más. ¿Sí, muchachos? Con el servicio de Google. ¿Listo? Entonces dice que es www.google.com.co. ¿Listo, muchachos? Que es comercial y es de Colombia. ¿Correcto? Que es la sigla última que hace que es comercial. ¿Listo? Para no usar correspondientes direcciones IP es expresada en forma decimal de lo que estamos hablando acá. ¿Sí? De la parte decimal y la parte binaria, de acuerdo punteada, de acuerdo a la conexión. Entonces, el otro punto, ¿cómo se direcciona desde la máquina? Aquí es un punto muy clave, muchachos. ¿Cómo se direcciona desde la máquina? ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender este punto, muchachos? ¿Quién me puede ayudar en ese punto? A ver. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender aquí? Cuando hablo, ¿cómo se direcciona desde la máquina? ¿Máquina de qué? ¿O qué máquina me están hablando ahí, muchachos? ¿Qué máquina es? ¿De qué máquina me están hablando ahí, aprendices? ¿Desde el host? No, ¿de qué máquina, muchachos? ¿De qué me están hablando ahí? Bueno, muchachos, entonces tener en cuenta que aquí ese ejemplo, muchachos, es algo sencillo. Sí, muchachos, que es lo que identifica las máquinas de operatividad de acuerdo al recurso del servicio que se va a aplicar dentro de ese sistema. ¿Correcto, muchachos? Dentro de la operatividad de acuerdo a la conectividad. ¿Sí? Eso se maneja como máquina. ¿Sí, muchachos? De la trazabilidad de conexión. ¿Correcto? Que es algo muy importante, que esto es algo que de pronto no lo manejan, no lo han visto ustedes o no lo han entendido, pero es la estructura así. ¿Correcto? Entonces dice acá, cuando un host se comunica con uno o más hosts en la red, envía un conjunto de datos que da un origen a un destino. Entonces, cuando ya hay una conexión con el host y se comunica con el otro host hacia la red, ¿qué hace ese destino? Hay un emisor y un receptor que recibe toda esa trama de datos de información. Esa es la estructura que desglosa todo ese servicio. ¿Correcto, muchachos? Para lo que hace con la conectividad de una red inalámbrica. ¿Listo, muchachos? Entonces, el host es importante, muchachos, en una conectividad, muchachos. El host. ¿O qué dicen ustedes? Sí, claro. Claro, no, claro, muchachos. ¿Cómo es la duda, muchachos? Me van a decir que no. Van a decir pilas con eso, ¿listo? Host es algo muy primordial para la parte de conectividades, ¿sí, muchachos? Del servicio, ¿listo? Entonces, ¿qué dice acá? Entonces, a continuación se describe lo que sucede con los datos enviados cuando el emisor envía todo ese tipo de información
de acuerdo por medio de un canal, ¿sí? Y de un nodo principal. ¿Qué es lo que envía en sí? ¿Sí, muchachos? Entonces le hago la pregunta a ustedes. Cuando envía la información, ¿qué es lo que envía en sí por medio de ese canal? Cuando hay la comunicación, ¿qué es lo que envía en sí? De acuerdo a esa estructura. Aquí estamos retroalimentando Los mis paquetes aprendices. de bits. Exacto. Muy bien la información. Correcto, aprendiz. Los paquetes de bits. Muy bien. Sí, muchachos, ya está conglorado lo que tú estás hablando ahí. ¿Sí? Definición concreta. Paquetes de bits. ¿Sí? Por canales de bits. Sí, muchachos, muy bien esa definición. ¿Correcto, aprendiz? No olvidar esas estructuras. ¿Correcto? Para poder entender la estructura de conectividad. Correcto. Entonces, ¿qué dice acá? Cuando yo hablo de conversión a formato apropiado, ¿qué quiere decir eso? Cuando yo hablo de una conversión y hablo de formatos apropiados dentro de ese sistema de servicio, ¿qué es lo que hace uno ahí con ese sistema? Entonces, la definición de esas estructuras, ¿qué es lo que nos identifican? En la capa de aplicación, entonces les hago la pregunta a ustedes, ¿la capa de aplicación en qué versión está? Desde la 1 hasta la 7, ¿en qué punto está? 7, la aplicación es la capa 7, 9.2. Exactamente, entonces tener en cuenta esto. Entonces, en la capa de aplicación, toda la parte de aplicativos, aplicaciones, ¿correcto? Los datos son convertidos al formato de red apropiado. ¿Qué quiere decir? Que esos datos se transforman y hacen una conectividad muy propia de acuerdo a la configuración, ¿sí? Del dato principal de ese usuario. ¿Sí, muchachos? Entonces esto tiene mucha lógica de entender. ¿Sí, muchachos? Cuando uno navega, cuando uno se envía información de otro lado a otro lado, ¿correcto? Por un host a otro host, por un punto de red a otro punto de red, de conectividad a otro punto de conectividad. Si es fibra, si es banda ancha, por cable, por todo eso, ¿correcto? Bien. División en segmentos numerados. Cuando yo hablo de división en segmentos numerados, que alguna vez yo dije que es un segmento o segmentación. ¿Qué es la parte de segmentación en una red? Cuando yo hablo segmentos, yo creo que yo expliqué esa parte una vez. Segmentación, ¿qué es segmentar, muchachos? Es una palabra muy grande de segmentar y muy importante en la parte de redes. Cuando yo hablo división en segmentos de numerados. A ver, escoger una red sí, ¿qué más? grande y dividirla en redes. Exactamente, muy bien, sí, segmentos correctos de cobertura, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta esto, la división de un segmento numerados, la definición concreta que se puede dar hay varias definiciones sobre este proceso, ¿correcto? Entonces, en la capa de transporte, les hago la pregunta ahora, ¿la capa de transporte en qué punto está? Es la 4. Correcto. Sí, Joana, muy bien, Joana. Correcto, la capa de transporte, ¿correcto? Esa capa de transporte para la finalidad de ese, ¿para qué me sirve, Joana? Esa capa de transporte, ¿para cuál es la finalidad en sí en ese servicio? ¿Para qué me sirve esa capa de transporte? Más o menos, yo en un ejemplo, más o menos. La capa de transporte, ¿para qué es lo que me identifica a mí en ese servicio? La capa de transporte, Joana. O los demás, ayuden, muchachos. ¿Qué es lo que en sí, la capa de transporte, qué es lo que identifica, mejor dicho, en el servicio? Ajá. Pues la capa de transporte es una de las capas más importantes del modelo OSI. Correcto, eso era lo que quería yo escuchar. Correcto, mi aprendiz. Correcto. Transporte. Claro, ¿sí? Transmitir y transforma. Ajá. ¿Qué más? ¿Me vas a decir la definición? Dime la definición. Dime la definición. Sí. Ajá. Ya que por ahí viajan los bits. Ajá. Correcto. Que se transforman en la información en la capa de aplicación, que es la que va a ver el usuario. Correcto. El usuario final. ¿Correcto? ¿Sí o no? El usuario final. De acuerdo a la trazabilidad de esa red. ¿Sí, muchachos? Ven que las estructuras de las redes es complejo a veces, cuando uno le mira la lógica de las estructuras, muchachos.
que tiene lógica, mucha lógica en las redes, muchachos. ¿Sí o no? ¿Tiene mucha lógica? Para poder entender muy bien las estructuras, muchachos, de las redes. ¿Sí o no? ¿Tiene mucha lógica? Sí, señor. Claro, claro, muchachos. Eso no es nomás que voy a conectar y dice, se acabó. No, tiene mucha lógica de lo que yo estoy haciendo, de lo que se está elaborando. ¿Sí, muchachos? Entonces, uno, para entender las redes muy bien, hay que entender los conceptos primero, mis aprendices. Luego, después se hacen las prácticas y cuando tú haces las prácticas bien, te acordarás qué es lo que hay que implementar a la hora de hacer una conexión. Si no tienes esto, vas a hacer un caos en una empresa. Vas a tener horribles fallas de redes inalámbricas. Fatales, diría yo. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta ese tipo de procesos. Entonces, dice acá, división de segmentos enumerados. ¿Qué es la parte de segmentación? En la capa de transporte, los datos se dividen. Obviamente, cuando yo segmento una red, se van a dividir por partes de lineamientos de partes, ¿sí? O sea, por partes de datos, ¿correcto? Entre pocas palabras, ¿sí? Se dividen en segmentos numerados, ¿correcto? Por numeración. Para que el reensamblaje adecuado en el host del destino, que quiere decir que resemblaja, coge todo ese tipo de segmentos y lo une en uno para poder dar muy bien la conectividad por medio de ese canal. ¿Sí, muchachos? Entonces, esto tiene una mucha funcionalidad y tiene mucha lógica a la hora de entender, ¿correcto? Bien, división de segmentos. Cuando yo hablo ahora sí, nominación de paquete. Cuando yo hablo de nominación de paquetes, ¿qué es eso? ¿Qué es nominación de paquetes? ¿Quién me dice eso? Como la cantidad, entiendo yo como es como la cantidad de paquetes de bits, los cuales usted va a enviar o transferir. Exactamente. Dependiendo, ¿correcto? Eso depende. ¿Listo, muchachos? Entonces dice acá, nominación. Nominación, ¿qué quiere decir? Que domina ese tipo de paquete de acuerdo al servicio que se va a enviar dentro del servicio que va del emisor al receptor, teniendo en cuenta que ese receptor tiene que tener un paquete bien estructurado para poder que se ejecute. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta este tipo de principios. Nominación de paquete. Entonces, dice acá, en la capa de red, ¿en qué punto está? En la de las 7 capas. La capa de red, ¿en qué punto? La 1. Correcto, Johanna, muy bien, ¿sí? La capa de red, la capa, no, la capa de red no está en la 1. ¿A dónde está la capa de red? La tercera. La tercera, Esa correcto. La 3, sí, 3. No. Tercera. No, Johanna. Esa es la capa tercera. Casi me engaña, ¿no? Me quería engañar, Johanna, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esto, ¿listo? Entonces, la capa de red es algo muy importante que va englosado, ¿sí? Está en la mitad, mejor dicho. Está entre los medios de mitad de los 7 capas, ¿correcto? Va entre las mitades de ese tipo de servicios, ¿correcto? Que tiene mucho alcance de acuerdo a las estructuras, la capa de red, ¿correcto? Entonces, se ingresan las direcciones IP, ahí es donde se ingresan todas las direcciones IP de acuerdo a las estructuras que yo voy a direccionar. ¿Sí, muchachos? Que tiene mucho trabajo, la capa de red, tiene mucho trabajo. ¿Sí, muchachos? Entonces dice acá, IP del host del emisor y el host del receptor, de acuerdo a la conectividad para poder dar una buena señal. ¿Correcto? La capa de red. Por lo tanto, el nombre del paquete hace referencia a la unidad resultante. ¿Sí, muchachos? La capa de red es el paquete grande que en verdad estructura todo por partes de segmentación, hace muy bien viable la red y se ejecuta para que dé muy bien la conectividad. ¿Sí, muchachos? Entonces, ¿qué es lo que hacen las redes? Se fragmentan primero, se ejecutan y dan muy bien la señal de la estructura. Esa es la finalidad, muchachos, de estas estructuras, ¿sí? Para poder entender el desarrollo o los datos que se van enviados desde el emisor y el receptor, de acuerdo a la estructura. Ahora sí hay un punto aquí bien clave. Cuando yo hablo de dominación de tramas, que yo una vez hablaba de las tramas por medio de un paquete,
¿Qué son las tramas, muchachos? Denominación de tramas. ¿Qué es eso? Que es algo fundamental. ¿Qué es esa parte de tramas, muchachos? Denominación de tramas. ¿Qué es eso? Yo hablé, ¿no, muchachos? ¿Se acuerdan que yo expliqué eso? Y la clase anterior fue eso. La trama de datos. ¿Qué es una trama, muchachos? ¿Qué es una trama de datos? Pilas. No escucho. Bueno, para hacerles un examen. Tiene que ir con base, está con base a la al modelo OSI en la capa número 2. Sí, que es la dirección MAC. Sí. Ajá. El tipo, el logo, pues, longitud, los datos. Bien, listo. Entonces, ¿qué es lo que es la parte de las tramas? Denominación de una trama de datos de configuración. Entonces, las estructuras que identifican esto, muchachos, es la parte de las direcciones MAC que identifican el equipo, ¿correcto? De acuerdo a los direccionamientos de un equipo de estructura, ¿correcto? Entonces, en la capa de enlace, ¿en qué posición está? En las 7 capas, muchachos. La capa de enlace, ¿en qué posición está? En la 2, ¿correcto, Johan? ¿Listo? Ahí sí está bien. Capa de enlace, ¿correcto? La capa de enlace está en la sesión 2, ¿correcto? Que lo que hace, que está junto con la capa de red, que van de la mano. Van de la mano los dos, van de la manito, ¿correcto? La capa de enlace. Para mucha congruencia de acuerdo a la estructura. ¿Listo? Entonces, la capa de enlace de datos segregan las direcciones correspondientes, lo que da la capa de enlace. ¿Correcto, muchachos? Que enlaza todas las direcciones. ¿Y qué hace la capa de enlace? Enlaza esas direcciones por medio de la capa de red y hace la estructura para que se dé ese pin de acuerdo a la finalidad de esa red. ¿Sí, muchachos? Ese es como el ejemplo que les doy yo. Así. ¿Correcto? Para poder entender la estructura. Que agregan direcciones correspondientes a la MAC, de acuerdo a la estructura de la MAC, de los dos hosts, uno y el respectivo número determinado para verificar si hay errores en el envío y de la información durante las transmisiones posteriores, pasando a recibir la denominación tramas. Entonces, en conclusión, las tramas, ¿para qué me sirven en la capa de enlace de datos? Esa es la pregunta del millón. ¿Para qué me sirven las tramas, muchachos? Para poder yo identificar qué. ¿El enlace de qué? ¿Para el dispositivo, cada dispositivo? Correcto, para identificar cada dispositivo, cómo va la segmentación del servicio que va a dar, ¿sí? Teniendo en cuenta la parte de enlace de datos, ¿sí? Y el host que se va a direccionar. ¿Sí, muchachos? Esto es de mucha lógica, muchachos. De pronto no me van a entender de lo que yo estoy hablando, ¿sí, muchachos? Pero entonces son cosas que después lo vamos a ver ya en carne propia. ¿Sí, muchachos? Lo van a ver ustedes. ¿Sí, muchachos? Ya haciendo esas estructuras. ¿Correcto? Bien. Entonces la trama de datos, que es algo muy importante, tener ese tipo de servicio en la capa de enlace, que va junto con la capa de red para hacer un enlace de enrutamiento, hacer un enlace de segmentación para que haga una buena conectividad. ¿Correcto? Bien. Ahora sí, conversión a pulsos eléctricos u ondas. ¿Este punto a qué va? ¿A qué capa va ese punto? Cuando yo hablo de pulsos eléctricos o ondas electromagnéticos, ¿a qué capa va? ¿Qué nos identifica, muchachos? Más o menos. La idea las doy, ahí se las doy la idea. ¿Qué es lo que identifica ese tipo? Ese nombre. Conversión de pulsos eléctricos u ondas electromagnéticas. Porque todo lo que hemos hablado hoy, muchachos, estas estructuras, identificación de las 7 capas, para poder entender la estructura de una conectividad de datos enviados del emisor y receptor y por medio de un correo electrónico, que es lo mismo para poder transmitir la información. Como ejemplo. Conversión. Entonces, la palabra primera, ¿qué es convertir? ¿O qué es conversión?
Cuando yo hago una conversión en un dato, ¿qué es lo que hace un dato para ser convertido? ¿Qué es lo que hace uno? Conversiones. ¿Qué es conversiones, muchachos? El profesor, Matemáticas. Ahí es dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer la conversión. Claro. Como estuvimos viendo la otra vez de los bits. Exactamente, ese es el punto. Aprendí muy bien, gracias. Esas son las conversiones, ¿sí, muchachos? Para identificar esas estructuras. ¿Correcto? Para retomar y mirar qué es lo que yo voy a convertir de acuerdo a la red que voy a identificar. Entonces, conversiones, pulsos eléctricos y ondas, ¿correcto? Para poder interpretar de acuerdo a la señalización, de acuerdo a esa onda electromagnética que genera en el ambiente, de acuerdo a la conectividad, ¿correcto? Que es la onda, ¿listo? Entonces dice acá, la capa física. ¿La capa física en qué punto está? ¿Del 1 al 7? Es la primera capa. Correcto, muchachos, la capa física. Y la capa física es muy importante para poder entender toda esa estructura, que tenga muy bien definido ese cuerpo de esa red. Sí, la capa física. Sí, muchachos, la física es algo muy importante, la capa física. Tiene una red interna. ¿Correcto, muchachos? Entonces dice acá, en la capa física, las tramas se empaquetan. Esa es la estructura principal de una capa física, muchachos, es la que se empaquetan para poder transmitir la información por medio de segmentación de datos que sean fluidos dentro de esa red. ¿Sí, muchachos? Entonces la red no es que usted dice que es una señal, no, pero eso tiene sus cosas, muchachos, de numeración, y se manejan por números binarios, decimales y números binarios a la hora de transmitir la información. 0 apagado y 1 encendido, de acuerdo a la señalización. ¿Sí? Entonces dice acá, la capa física de tramas se empaquetan mediante un flujo de bits. ¿Sí? De lo que hablaba el aprendiz hace rato, la parte de los bits. Adecuado para su conversión a pulsos eléctricos. ¿Sí? Cada bit que se interfiere en la red son pulsos eléctricos, señales eléctricas, ¿correcto? Y a la vez de esa señal van a salir ondas electromagnéticas por medio de bits de conversiones. ¿Sí o no, muchachos? ¿Correcto hasta ahí o no? Estas estructuras de lo que queríamos yo hablarles hoy en esta clase. ¿Sí o no? Retroalimentación. ¿Está bien la retroalimentación o no? De estas estructuras de lo que hemos hablado. Para poder entender esta lógica. Sí, claro. El modelo, sí. Aquí ya está en verdad para qué es que en verdad utilizamos ese modelo. ¿Correcto? Que es fundamental conocerlo. ¿Sí? Descruñirlo. Saber muy bien la funcionalidad. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta. Entonces, por último, voy a hacer esta parte, después vamos a mirar la parte de modelo 2. En la capa física de tramas se empaquetan mediante un flujo de bits adecuada para su conversión a pulsos eléctricos y ondas que se envían en los medios, ¿correcto? ¿Medios cuáles? Medios de comunicación que están al lado, cercanos, para poder transmitir la información por medio de ondas electromagnéticas, ¿correcto? Dice acá, cuando los pulsos u ondas llegan al host, al receptor, el proceso se invierte. Cuando hay un proceso de invertir, ¿qué es lo que está haciendo ahí, muchachos? La conectividad, cuando se invierte, ¿qué es lo que está pasando ahí? Cuando hay una conectividad que se invierte, cuando hablo de esa palabra invertir, ¿qué es? ¿Invierte qué? ¿Qué es lo que se invierte ahí? Es la lógica de la estructura que estoy explicando yo, cómo es lo que se hace con esas redes, muchachos, para identificar la lógica de esa estructura. Cuando yo invierto el proceso del host, del receptor y el emisor, ¿qué es lo que está haciendo ahí? ¿No está transmitiendo los paquetes? Claro, está transmitiendo paquetes de datos, de información, nada más. Eso es lo que hace. Sí, nada más. ¿Sí? Con los ligamientos de lo acuerdo y la segmentación y las tramas de datos por medio de un canal de estructura de datos. ¿Sí, muchachos? Entonces dice acá, el receptor proceso invierte obteniendo la capa de aplicación. Entonces, ¿la capa de aplicación en qué punto está? Del 1 al 7. Aplicación al 7. Correcto. ¿Sí? La capa de aplicación está en el numeral 7, que es la última
capa que identifica todo ese tipo de procesos de la aplicación de acuerdo al servicio. ¿Listo? Entonces dice acá, entonces el host que invierte teniendo la capa de receptora los datos en su formato original. Entonces la capa de aplicación, ¿qué es lo que hace? Transforma esa señal en un formato original de datos de conectividad. Eso es lo que hace la capa de aplicación. ¿Sí, muchachos? Entonces, en pocas palabras, lo que vimos ahorita en este momento fuimos la ejecución de las 7 capas. ¿Correcto? ¿Sí o no, aprendices? ¿O faltó algo ahí de hablar? ¿Me faltó algo? Señor, para esto viendo cómo va haciendo un modelo de la función de cada... Pero bien estructurado ya, ¿sí? Eso es algo bien estructurado. Cuando yo hablo de redes estructuradas, cablado estructurado, se identifica este tipo con el modelo 2 para poder entender las capas de ejecución. ¿Correcto, muchachos? Para poder entender esta estructura. Entonces miren la imagen que tiene acá, miren lo que está pasando aquí. ¿Listo? Todo lo que identifica. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí vamos a mirar este proceso. Ya vamos a identificar qué es lo que hace cada capa, qué es lo que transmite cada capa. Sesión, transporte de red, capa de sesión, todo eso es de transporte. Entonces, tener en cuenta este tipo de procesos. Entonces, dice que, aunque son pulsos eléctricos, lo que se transmite a través de un medio físico, claro, se hace referencia a los paquetes transmitidos, claro, porque son unidades de información en entidad propia, claro que son entidades propias porque son las que se transforman dentro de esa radiación y de esa estructura que se ejecuta dentro de esa red. ¿Sí, muchachos? Por medio de una trama principal. ¿Sí, muchachos? Para poder entender esa lógica. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que esto, muchachos, todo lo que hemos visto nosotros, muchachos, estas estructuras de la otra clase, todo esto, muchachos, esto es de mera lógica, muchachos. ¿Sí, muchachos? Para poder entender la estructura principal de una red principal. ¿Sí? De cualquier tipo de red. ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora sí vamos a mirar este. Entonces, el siguiente es el modelo de las capas, modelo OSI. ¿Listo? Entonces, la sigla de OSI, ¿qué es lo que nos identifica a nosotros, muchachos? ¿Cuál es la nomenclatura que identifica el modelo OSI? ¿Quién me la dice? Que yo lo dije la otra vez. ¿Qué es el modelo OSI, muchachos? Bueno, así es como está la fase de cada planeación para la estructuración de eso se llama, aprendices, ¿no? Esa es una interconexión de sistemas abiertos. Ese es el modelo OSI. Sí, muchachos, en palabras definidas. Es una interconexión de sistemas abiertos, de conectividad de acuerdo a la longitud, de acuerdo a la trama de datos. ¿Sí, muchachos? No lo olviden. ¿Sí? Que hay que ser muy lógico de las estructuras. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Entonces, ¿qué es entonces el modelo OSI, muchachos? De la sigla que identifica interconexión de ¿qué? De sistemas abiertos. ¿Listo? Para poder entender esas estructuras. Ya vamos a acabar. Listo, pues. Jennifer. Sí, esperemos que se ingresen, ¿no? Parece que no tienen conectividad. Sí, pero es que está fallando mucho esa red, me está fallando a mí también acá. Sí, porque acá se dañó un transformador y ya parece que lo han arreglado, pero está como malita, me está fallando aquí. Estoy mirando yo acá. Sí, muchachos, entonces tener en cuenta esto para poder entender las estructuras, muchachos. Sí, muchachos, esto no es un juego. Yo hablo es por algo. ¿Listo, muchachos? Para poder entender la lógica de la estructura de una red principal, porque después los voy a dejar hacer una conexión ustedes solitos para que la hagan bien. ¿Listo, muchachos? Teniendo en cuenta esta base.
después, ¿correcto? Bien. Espera un momentico. Ahí están viendo, Joana, ¿estás viendo ahí? ¿Se ve bien la imagen? Está un poco borrosa. Borrosa, esperemos que se estabilice. Sí, muchachos, Ajá, se sí. comenzó a como a dañarse. Sí, está también a rato. Entonces, teniendo en cuenta, muchachos, esta retroalimentación que hoy es esta clase es de retroalimentación, cosas que hemos visto, pero acá ya hemos hablado un poquito más de la estructura, ¿correcto? Ya más definida, ¿sí, muchachos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Entonces, ¿qué les dije yo? ¿Qué era el modelo OSI, muchachos? ¿Qué es lo que identifica? Ahora nuevamente se los digo. ¿Qué es el modelo OSI? Interconexión de sistemas abiertos. Correcto, perfecto, aprendiz. Muy bien. Un punto tienes ahorita, ¿listo? Para las nuevas evidencias de aquí en adelante. ¿Correcto? ¿Listo, aprendiz? ¿Tu nombre cuál es, aprendiz? Julián Andrés Álvarez Montes. Listo, Julián, listo, lo tendré en cuenta acá. Listo, es algo muy importante porque estas son cosas que deben saber ustedes, muchachos. ¿Sí? Yo no es por el profe que los molesta tanto, pero es algo que ustedes lo van a tener en cuenta toda en su vida cuando hagan las conexiones. Sí, muchachos, que es principal tener en cuenta esos detalles, ¿correcto? Bien. Entonces, el modelo OSI de capas OSI. Entonces, miren la estructura. Miren qué es lo que está pasando en la primera o en la capa de aplicación, la capa de presentación, la capa de sesión, la capa de transporte, la capa de red y la capa de enlace de datos y la capa física. Entonces vamos a empezar con la primera. ¿Qué es lo que se identifica en la capa física, muchachos? Miren la estructura. ¿Qué es lo que hay ahí? Profesor, muy borroso. Ay, muy pues borroso. pucha, espera un momentico. Voy a poner a pasar otra vez de nuevo. Espera un momento. Voy a transmitir de nuevo. Espera un momentico. Ahí. Sí, ya mejoró un poco. Ah, listo. Entonces, vamos a mirar esta parte. Vamos a empezar desde la primera. ¿Listo, muchachos? ¿Qué es lo que miran en la parte, en la capa física? En lo primero, ¿qué es lo que se ve ahí? ¿Qué es lo que hace la trazabilidad de acuerdo a esas estructuras de las redes? ¿Qué miran ahí? Este sería el cableado, ¿no? Correctamente. Sí, aprendí. ¿Sí? Instructor, Dígame. básicamente ahí la infraestructura. Exactamente, la infraestructura. Muy bien, aprendiz, muy bien. Esa es la lógica. ¿Sí? La infraestructura, ¿sí? Que esa es la base principal para poder que haya una buena conectividad de cualquier tipo de red. Que eso es lo que falla a veces en la parte de los que manejan las redes de telecomunicaciones, muchachos. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta ese tipo de procesos, ¿correcto? ¿Qué más se mira ahí? En la primera, en la capa física. Algo. Cableado estructurado. Exactamente, cableado estructurado. Que es lo más chévere manejar. ¿Sí, muchachos? Eso es algo muy chévere manejar, cableado estructurado. Que yo lo hago, yo he manejado esa parte. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta todas estas estructuras. ¿Sí, muchachos? ¿Qué más se mira ahí de acuerdo a ese cable, esos cables? Se está viendo el cable, como se dice, tradicional. De RJ45 y lo principal, y como uno de fibra óptica. Y lo que importa y lo que se ve la parte del cable del ponchado, la RJ45. ¿Sí o no? Del UTP. ¿Sí o no, aprendices? ¿Sí? ¿Qué más se mira ahí? RJ45. ¿Qué más se mira? Versiones de tal. ¿Qué más se mira? CDH, DLS, 802.11, la parte de la ejecución que se transmite de acuerdo a ese dato. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta que la capa física es algo muy importante también. Sí, muchachos, de acuerdo a las estructuras, para la parte de conectividad. ¿Correcto? Vamos para la segunda. Enlace de datos. ¿Qué miran ahí en los enlaces de datos? Instructor, ahí van básicamente los protocolos en que se conecta. Correctamente, hombre, muy bien, aprendiz. ¿Qué ha tomado hoy, aprendiz, que sabe esas cosas? Profe, bueno, bien, hombre. No, soy estudiante de
noveno semestre de ingeniería de Sí, sistemas. ahí me doy cuenta, sí me estoy dando cuenta, claro, aprendí, sí, me doy cuenta. Son conceptos que uno ya pues... Claro, pero bien, aprendí, sí. ¿Estoy claro de lo que estoy hablando o es mentira de lo que estoy hablando? Sí, No. está bastante claro. ¿Listo? Entonces, el enlace de datos, muchachos, el enlace de datos es algo muy primordial para poder entender esas estructuras. ¿Y qué miran ahí en enlace de datos? ¿Qué miran ahí? A ver, para terminar con esas estructuras de esto. ¿Qué miran ahí en el enlace de datos? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Direcciones MAC, ¿qué más hay ahí? El tema de la dirección IP. Exactamente. Ajá. ¿Sí? ¿Qué más miran ahí? A ver. Los protocolos como el protocolo IP. Exacto. Más que todo protocolos. ¿Sí? Protocolos. Sí, el ISMP, más que todo el protocolos. OSP. Ajá, correctamente. ¿Correcto? Esa es la definición protocolo, principal. Uh-huh. El protocolo SPF es uno de los protocolos, pues. Sí, exactamente. Con respecto a la estructura de la topología de red, es el que busca el camino más corto para llegar hacia para validar, exactamente. Ajá, muy bien, aprendiz. Excelente, muy bien. ¿Listo? Esa es la definición, muchachos, para poder identificar ese tipo de las capas de sesión o las capas de las 7 capas de lo que identifica el modelo OSI, que es primordial. Y esto va de la mano con la norma TIA. ¿Se acuerda que yo les dije que leyera mucho de la TIA, muchachos? No de la TIA, ¿no? La TIA. ¿Sí o no, muchachos? Que les dije yo. ¿Sí? ¿Les dije o no? Sí, señor. La norma, ¿sí? No olviden de leer esa parte, muchachos. No olviden de leer eso. ¿Sí, muchachos? Para poder entender. Entonces, ahora pasamos. La capa de red. ¿Qué miran ahí? ¿Qué miran en la capa de red, muchachos? ¿Qué miran en la capa de red? Pues ya el tema de como la determinación de las IP, de los hosts, ya entiendo como ahí eso. Sí, de conectividad y la parte lógica de las estructuras, muchachos, que identifican para poder yo implementar la señal de esa red. Sí, muchachos, que es algo principal, la capa de red. Sí, muchachos, que la capa de red va de la mano con el enlace de datos, muchachos, para que se hagan y se ejecuten esas tramas de datos y los paquetes de información. ¿Sí hablé de eso a rato, muchachos? ¿Sí o no hablamos sobre eso? ¿Sí hablé sobre eso que yo expliqué? ¿Sí? Sobre esas estructuras para poder entender la finalidad, ¿correcto? Entonces, ahora sí la cuarta, la capa de transporte. ¿Qué miran ahí en la capa de transporte, muchachos? Pues para ya los paquetes de enviados de conectividad. De receptor, de emisor a receptor. Exactamente, de transmisión, ¿correcto? Dime. Y pues los protocolos. Sí, como exacto. El protocolo TCP. Ajá, correcto. El protocolo UDP. TCP, CCL y TLS, ¿correcto? De acuerdo a la sigla de aglomeración del certificado. ¿Sí, muchachos? De certificados. ¿Sí? Que es algo muy importante, la capa de transporte. ¿Sí, muchachos? Que es la que identifica todo este proceso. De acuerdo, de arriba y abajo, de mitad a abajo y de arriba a abajo. De acuerdo a la escalabilidad de esa sesión. ¿Listo? Bien. Cuando yo hablo de sesión, ¿qué es la sesión? La capa de sesión es algo muy importante, la capa de sesión. ¿Qué es la capa de sesión entonces? De lo que miran ahí. Esa es la parte interna, ¿no? De acuerdo a la sesión que se interfiere dentro de la red principal. ¿Sí? La capa de sesión. ¿Qué miran ahí? Es como la comunicación entre los dispositivos. Sí. Para revisar de que existen interconectados. Exactamente. Sí. ¿Qué más se mira ahí, muchachos? Eso es de mera lógica, muchachos. Sí, muchachos, de mera lógica de la estructura. Sí, muchachos, que es la mejor presentación para poder entender esas estructuras, ¿sí, muchachos?
para poder entender bien esa finalidad. ¿Correcto? Dígame. Ahí ya están estructuradas las rutas. Toda esa de las conexiones, correcto. Esa es la ruta, sí, muchacho, muy bien. Esa es la estructura principal para verificar si en verdad sirve o no sirve esa sesión de red. Para la parte interna de conectividad por medio de una trama y el nodo de conexión. ¿Correcto? Aquí ya hablamos segmentos, tramas, datos, paquetes, ondas, ¿sí? Todo eso, ¿sí, muchachos? Bien. Vamos a la otra. La capa de presentación. ¿Qué se mira ahí ahora? La capa de presentación es otra que va mucho a la vanguardia y mata a las demás. La capa de presentación. ¿Qué es lo que hace esa capa de presentación? Bueno, básicamente ahí es lo que el usuario mira ante la pantalla del dispositivo, esa tablet, ya sea computador, exactamente. Teléfono. ¿Y qué es lo que presenta pues la información? Más que todo, ese es el tipo que se interfiere, más que todo también, el dominio que identifica cada página web. ¿Sí, muchachos? Por ejemplo, cuando yo hablo del HTTP, ¿qué es ese? ¿Qué página es, muchachos, cuando yo hablo de esa sigla de HTTP? La sigla de HTTP. ¿Del dominio de qué? Es el protocolo de seguridad. Para ver si es seguro. No. HTTP es la parte de hipertexto, protocolos de hipertexto, de acuerdo a la página que yo voy a englobar. ¿Sí, muchachos? De acuerdo al servicio. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta que estos son la parte del servicio que yo arrojo dentro del servicio de conectividad, de acuerdo a la estructura. ¿Sí, muchachos? Entonces, miren qué es lo que está pasando ahí. Correos electrónicos. ¿Sí, muchachos? ¿Sí lo ven o no? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? La presentación de encriptación de datos, descifrado y la parte de conectividades por medio del emisor y receptor. La parte de la capa de presentación que tiene HTML, documentos, JPG, de acuerdo a la trazabilidad y de ejecución de lo que se descarga cuando yo navego por internet y se descarga los ¿qué? Ya les di la opción de lo que estoy hablando y lo que quiero yo que me entiendan. ¿Qué es lo que hace eso? De los archivos. ¿Qué es lo que hace uno? Las extensiones, mis muchachos, de cada web cuando yo descargo aplicaciones. ¿Sí, muchachos? De acuerdo al servicio. Por medio del dominio, el nombre del sistema de nombres de dominio. ¿Sí? JPG, MP3, socket, HTML. Y les hago la pregunta, ¿el HTML para qué me sirve a mí en un servicio? ¿Qué es el HTML, muchachos, para ustedes? Es la estructura en que están diseñadas las páginas web. Correcto. ¿El HTML es estático o dinámico? Estático, no. Correctamente, mi aprendiz. Muy bien, felicitaciones. HTML es un lenguaje de hipertexto, solamente de texto, solamente texto, y es parte estática. ¿Sí, muchachos? Entonces, esa es la nomenclatura que maneja y las extensiones que uno puede manejar de acuerdo al diseño de un diseño web, de acuerdo al servicio de nombres de dominio, para poder interferir y dar conexión. ¿Sí, muchachos? Entonces, tienen su lógica y las estructuras, muchachos. Esto no es así nomás que yo me conecto y listo y se acabó. No, pilas. ¿Sí? Ya vamos por el último. La aplicación, entonces, conclusión. ¿Qué es lo que hace la aplicación, la última? La 7, 8. Bueno, la aplicación son 7, pero en general la aplicación, ¿qué es lo que se hace al final? Ya lo último, que esa no la nombré yo al final. Que son las principales que nombré, son 7, ¿sí? Que son las que más se ejecutan dentro de una red. ¿Listo? La aplicación, ¿qué es, muchachos? En conclusión, ¿qué es lo que miran ahí? Es la presentación de la información. Todo, ya concorda todo, muchachos. Ya la parte de internet y toda la parte de la seguridad y los protocolos de seguridad y la seguridad de la información. Eso es lo que es la capa de aplicaciones, la última. ¿Listo, muchachos? Que interfiere todo el servicio, ¿sí, muchachos? Ahí que se mira.
Ahí se mira, DNS va junto, la tripleta de cada identificación del URL, ¿sí? El HTTP, ¿sí? De acuerdo a la estructura del URL, el P2P, el email, el POP y el SMTP y el túnel, ¿sí? El telnet del FTP, de acuerdo a la nomenclatura de la página web, de la estructura principal. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta ese tipo de servicio, ¿sí? Que es network procesos de aplicación de procesos de network, de trabajo. ¿Listo, muchachos? Entonces, es algo muy importante. ¿Entendido esta estructura, muchachos? ¿Ya un poquito mejor o no? Sí, señor. ¿Sí o no, muchachos? ¿Entendido? Bueno, entonces tener en cuenta ese tipo de procesos para poder entender la lógica de esa estructura. ¿Listo, muchachos? Espera un momentico, muchachos, que me estoy acá pasando algo. Pasando de las estructuras de acá de lo que estoy hablando yo. Listo, bien, hasta aquí nomás. Listo, muchachos, vamos para la última, esta parte. La comunicación entre el host en la red. Entonces, aquí en conclusión, ¿qué es lo que se hace con ese tipo de comunicación entre el host y la red? Ya en pocas palabras, ¿qué es lo que se está haciendo ahí? Teniendo en cuenta ese tipo de estructura. En conclusión, aquí, ¿qué es lo que está transmitiendo ahí entonces? De acuerdo a lo que explicamos y lo que expliqué yo anteriormente, para poder entender esa estructura, mis muchachos, si no, no van a entender esas cosas. En conclusión, ¿qué es lo que hace ahí? En comunicación entre el host y la red, ¿qué es lo que hace ahí en sí en total? Pues, profe, revisar que haya conexión, que haya, como se dice, el intercambio. Exacto. De paquetes. Ajá. Para saber quién recibe y quién destina. Sí, entiendo yo más o menos así. Entonces, algo muy importante acá, que es algo que hay que identificar en todo servicio de web y servicio de conectividad. Para establecer la comunicación de red, para poder restablecer ese servicio, se maneja el TCP/IP. Entonces, le hago la pregunta a ustedes, ¿qué es el TCP? Las siglas, ¿qué identifican ese TCP? Aquí les estoy haciendo pruebas a ustedes, muchachos, les estoy preguntando. ¿Qué es la sigla TCP? ¿Quién me dice? TCP/IP. Ajá, bueno, básicamente CIP. El TCP es protocolo de control de transporte y el IP es protocolo de internet. Protocolo de internet. En pocas palabras, TCP, muchachos, es un protocolo de control de transmisión. Esa es la estructura principal de esa ejecución. Sí, muchachos, con las direcciones IP, protocolos de internet por medio del host. Sí, muchachos, entonces es un protocolo de control que transmite control y transmisión de datos de información. Esa es la estructura principal y poderla entender para no dejarse embolatar, ¿correcto? Todos los dispositivos requieren 3 datos, que sobre el host, destino, y el destino que es cualquier tipo de dato que se va a insertar al que dirige el paquete de datos. Estos son dirección IP, primero, máscara de su red y dirección MAC, que identifica el identificador de las redes que en verdad hay conexión en sí o no hay conexión en una red principal. ¿Correcto? ¿Sí la ven, muchachos, que está la red bien activa ahí en ese momento? ¿Sí está activo eso? ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo quito la máscara de su red? ¿O qué pasaría si quito la dirección MAC o la dirección IP? ¿Qué pasaría con este router? Les hago la pregunta a ustedes. No transmitiría la señal correctamente. Claro, bajaría la señal, quedaría en una acá abajo. ¿Sí, muchachos? Quedaría en una. ¿Sí? Teniendo en cuenta ese tipo de conectividad. ¿Correcto? Son cosas que en simple vista uno tiene que dar solución y identificar qué es lo que está pasando. ¿Sí, muchachos? Para poder entender. Entonces ya, por último, esta parte, muchachos.
En el siguiente esquema se muestra una red formada por varios hosts. Tener en cuenta que ahí hay varios hosts de conectividad, ¿correcto? En una conexión directa de datos. Hay que tener en cuenta que hay una conexión directa. Y ese tipo de conexión directa se manejan topologías. Y el tipo de topología cuando se maneja una red directa, ¿qué topología se maneja? Les hago la pregunta a ustedes. Ya hemos topología. Correcto, mi aprendiz. ¿Qué ha tomado usted, aprendiz, hoy? que maneja ya. Ya le pregunté, no es por molestar. ¿Listo, aprendiz? Entonces, recordando un poco muy alrededor de la universidad. Hace bueno. como 2, 3 años. Muy bien. ¿Listo? Pero eso es algo muy importante. Chévere, ¿sí o no? ¿Chévere las redes o no? ¿Chévere o no? Bacano, ¿no? Sí, es muy chévere, ¿no? Manejar, sí, es muy chévere. ¿Listo? Pero uno hay que saber muy bien, muchachos, los conceptos primero para poder entender muy bien la estructura. ¿Correcto? Ustedes pues que entiendan los conceptos, ya después van para las prácticas y ya es más fácil, se le da ese juego esto, es un juego, pues. ¿Sí? A la hora de conectar. ¿Correcto? Bien. Entonces dice acá, el host de una conexión directa de datos. Entonces dice acá, y ahí está en forma de topología en qué, me dijiste? Topología en que todos escuchen. En bus. Muy bien, mi aprendiz. Perfectamente. ¿Listo? Miren cómo están conectados ese tipo de hosts principales. Interconexión de hosts. ¿Qué miran ahí? Miren las señales, muchachos, de conectividad, de acuerdo a la estructura. ¿Qué miran ahí? Que nos indica como los paquetes o tramas que van circulando. Paquetes de transmisión por medio de tramas, ¿correcto? Esa es la definición de toda esa estructura, por medio de datos de información. Nada más lo que está haciendo. Sí, muchachos, entonces tener en cuenta que ustedes cuando navegan, no tienen navegar internet en una sede pública, entonces eso es lo que pasa, se corta esa trama y es lo que está pasando, que no hay conectividad. Se quita el color amarillo y aquí no hay fluidez de la red principal. ¿Sí, muchachos? De todo dependiendo del tipo de la trama que se está dando ahí. Y el host del destino, emisor y receptor, de acuerdo al servicio, y el servidor que se identifica el paquete de identificación. Y el dominio. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta esto, muchachos. Ya por último, para acabar esta parte, dice, en la figura inmediatamente anterior, el host identificado como C se lo configura con una dirección IP, que eso es como algo lógico, como lógica, se le mira que cada host tiene una dirección IP. Si no tiene una dirección IP de protocolo de internet, no va a haber conectividad de trama de datos de información. Eso es de mera lógica. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí o no, muchachos? Cuando ustedes miraron aquí esta conexión, ¿tenía que tener alguna dirección IP de conectividad o no? ¿O qué dicen ustedes? ¿Sí o no? De los puntos que hay ahí. Punto A, punto B, punto C y punto D. ¿Cuántas direcciones IP hay ahí, muchachos? En esa red hay 4 porque es una red de bus. Y las redes de bus de la topología manejan más de 4 direcciones IP, de acuerdo a la estructura principal de lo que uno maneja. ¿Sí, muchachos? Ahí está la lógica para poder identificar muy bien una red. ¿Sí, muchachos? Así a simple vista yo la veo así, no más de una, yo ya la identifico ya. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ese tipo de procesos para identificar. ¿Listo, Joana? ¿Listo? Bien. Entonces dice acá, la figura inmediatamente anterior del host identifica como el C es la configuración de una dirección IP que tiene 198.23.5 y termina en .14 dependiendo de la configuración de la estructura. Este desea comunicarse con el host identificándolo como D, al cual se ha configurado con la dirección IP 198.23.5.27, que es la que sigue. ¿Correcto? Conjunto de los datos del origen del destino que ingresa a los paquetes de datos de la capa de red asignada, respectivas con las direcciones IP asignadas, por medio del host C, que es el emisor del host D del destino correspondiente. Pasando hacia la capa de enlace, aquí ya está identificando todas esas capas que identificamos anteriormente del enlace de datos, que se reconoce como la MAC principal de la dirección física, que es del host D,
para realizar dicha consulta por medio de esa red llamada host, que es C, que envía el mensaje a todas las máquinas interconectadas a la red. Esta petición es conocida como el ARP, Protocolo de Resolución de Direcciones IP de Conexiones, ¿correcto? Este tipo de broadcast son enviados como difusión a todos los equipos a la red consultado por la MAC que corresponde en cada equipo para poder transferir esa dirección principal de cada host. ¿Correcto, muchachos? Entonces, ¿cuántas direcciones IP se miraron ahí, muchachos? En conclusión, de acuerdo al host. A la lógica. 4. Correcto, ¿sí, muchachos? Teniendo en cuenta los puntos de acceso y los puntos de conexión. Sí, muchachos, entonces tener en cuenta esto, muchachos, que esta es la estructura principal para poder identificar la capa del modelo OSI, el modelo OSI de las estructuras. Sí, esto no viene así nomás por ese tipo. Entonces, tener en cuenta ese tipo. Entonces, para la petición ARP, solo los host D responde la dicha petición, teniendo en cuenta el envío de respuesta de una dirección MAC de acuerdo al equipo. ¿Correcto? Es así que el host C incluye una dirección MAC principal que da el origen y destino, que es el emisor y receptor, para poder que se conglure y se ejecute toda esa red principal del medio de la MAC y el host principal a los paquetes que va en la capa física y está encargada de transmisión por el medio de toda la estructura del host, del bus de esta estructura. Sí, muchachos, entonces tener en cuenta esto, que esto es de suma importancia. ¿Listo, muchachos? Para poder entender esta estructura. Entonces, por último, esta parte, comunicación entre el host en dos redes. Aquí, ¿qué es lo que identifico yo, muchachos? Comunicación entre host en dos redes. ¿Qué es lo que se identifica ahí? Ya para terminar. ¿Qué es lo que se identifica ahí, muchachos? Esa parte, ya por último, para no molestarlos. ¿Acabó la clase? ¿Parece? ¿Se acabó la sesión? No. Ya no más. ¿Es como la configuración de un dispositivo? Sí, claro, porque ahí está transmitiendo la comunicación entre dos hosts en dos redes de comunicaciones, de redes de telecomunicaciones. ¿Correcto? Dígame. ¿Se podría decir que son dos topologías totalmente distintas? Correcto. Donde un equipo, sí, un equipo con otro, claro, exactamente, sí. ¿Quieren intercambiar información? Información, ajá, esa es la nomenclatura que se maneja. ¿Correcto? Esa es la estructura. Donde entran los switches, los routers. Eso, los routers, ajá, todo eso se identifica. Ajá, para enrutar y todo eso. Tener esa conexión. Sí, correcto, mi aprendiz, ¿correcto? Sí, esa es la identificación de eso, sí, la comunicación, muchachos, entre ellos, entre los hosts y todas las conexiones que se identifican en cada trama de datos de IPs que se identifica en cada red, ¿correcto? Entonces dice acá, el host identificado como D, configurado en la dirección IP tal dirección, se ubica en la misma red de acuerdo a la estructura, teniendo en cuenta eso. El host identificado como la A o configurado en la dirección IP de la 223.514, que es grande esa dirección, el host de A envía un mensaje a la broadcast consultando a la dirección MAC principal, que es la D, que identifica esa dirección. Pero no recibirá una respuesta pronta. ¿Por qué? Por tanto, la comunicación entre los ambos hosts se devuelve imposible, porque es diferente la red que está identificando en cada punto, ¿sí? Para poder entender esta estructura. El dispositivo de red que se encarga de establecer dicha comunicación se conoce como un router, de lo que decía el aprendiz ahorita, lo que me hablaba ahorita. Un router, ¿correcto? De conectividad, ¿correcto? El cual permite conectar de dos o más redes, claro. Ahí lo que va a conectar varios hosts de redes de comunicaciones y tramas de datos. ¿Sí, muchachos? Entonces ustedes han visto que cuando uno no tiene red en una casa, tengo una casa de 3 pisos o 2 pisos y en el primer piso tengo un router normal y no me coge el segundo piso, ¿qué debo hacer yo para transmitir otra señal directamente con la dirección IP? ¿Qué debo poner yo, muchachos, otro, para que me dé largo alcance a la red? ¿Un qué? Repetidor. Un repetidor. Ahí está la respuesta de la información, muchachos. Esta es la respuesta de eso.
la estructura y la lógica y la operatividad que hace una de esas redes cuando no hay así. ¿Sí, muchachos? Entonces dice acá Rote, permite conexión de dos más redes, de función de enrutar o encaminar paquetes de datos del host de redes diferentes. ¿Qué quiere decir? Que usted puede darle red al de arriba ya y le conecta a esa red. ¿Sí? De ese router que es un repetidor, que repite esa red. Coge esa misma conexión y le da a todas las que están alrededor. ¿Sí, muchachos? Entonces, esta es la estructura principal para poder identificar en un campo de conexión cuando yo tengo algún problema de conectividad. ¿Correcto? Para poder tener un repetidor de estructura de por medio de host. ¿Listo, muchachos? Entonces, para la próxima clase, ya para el nuevo año, ya hablaremos ya de los routers, vamos a configurar esos routers cada uno. Eso es lo que vamos a hacer cada uno para poder identificar esas estructuras. ¿Correcto, muchachos? Para poder entender la lógica de un router, que en verdad, para qué configuro un router muy bien. ¿Sí? Y saber qué protocolos debo manejar y qué seguridad debo implementar. ¿Sí, muchachos? Para poder entender la estructura. ¿Qué les pareció hoy la sesión de hoy, muchachos? ¿Retroalimentamos o no? ¿O fue lo mismo que hablé la otra vez? ¿Qué dicen? ¿Bien o no? Sí, profe, fue buena, porque pues ya vimos un poquito más como profundidad. Sí, no. Y después más allá van a ver más duro, porque después vamos a manejar packet tracer, vamos a manejar conectividades de todo eso, y ahí sí va a haber casos muy duros para ver la conectividad por medio de los hosts de direcciones IP. ¿Listo, muchachos? Para entender esa estructura. ¿Sí? ¿Sí entendieron los demás, muchachos? El aprendiz, ¿tu nombre cuál es, aprendiz? Me participaste bastante. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Julián Álvarez. Ajá, Julián Álvarez. ¿Quién más fue? Bernardo, ¿no? Bernardo también, ¿no? Bernardo participaste, sí, ¿no? Bernardo. Joana también participó también, que estuvo hace ratico. ¿Sí? Y Jofer Camila también Palacios, ¿correcto? ¿Entendieron mis aprendices la estructura, muchachos? ¿Sí entendieron o no? ¿Sí entendieron? Solo uno me ha dicho, ¿no? Sí. Muy claro, muy claro. Sí, muy claro todo. Sí, bueno. ¿Joana sí entendió? Joana. No está Joana, ¿no? Bueno, Pablo parece que se al fue. igual que la importancia del modelo OS y de los conceptos que hay que manejar con respecto a la estructura de lo que se está realizando. Sí, exactamente, sí, mi aprendiz. Es algo muy importante entender esto primero, ¿sí, muchachos? Yo no puedo decirles a ustedes, vamos a configurar una red sin saber este tipo de procesos. ¿Correcto, muchachos? Les haría un daño a ustedes primero. Les haría un daño primero. Antes de, ¿sí? Que tengan errores fatales. ¿Sí, muchachos? Sí, al igual que eso. Sí, claro. Todas esas configuraciones, todos esos protocolos no es visible al usuario. Eso corre por debajo. Sí, debajo, exactamente. Sí, muchachos. Entonces, y eso depende de uno. Cuando es un ingeniero de redes de datos, tiene que saberse al pie y al derecho todas estas estructuras, muchachos. ¿Sí? Para dar solución en caso de pérdidas de cargas de red. ¿Sí, muchachos? Entonces, eso es algo muy fundamental que yo quería en esta clase de hoy, hablarles un poquito sobre estas estructuras y retroalimentar esto. Y les pido el grande favor, muchachos, las guías que están ahí, de guías de revisión, léanlas, miren muy bien, investiguen más, lean un poquito más. ¿Correcto, mis muchachos? Para que el nuevo año vengan con una pila grandota, así, ¿verdad? De carga para poder hacer las prácticas después de lo que viene. ¿Listo, muchachos? ¿Listo o no? ¿Entendido? Bueno, profe. ¿Listo, muchachos? Entonces, muchachos, lo único que les quiero decir yo, no quiero ser cansón tampoco uno. Les agradezco, muchachos, de los que entregaron las evidencias, que fueron pertinentes muy bien, entregaron al punto que debían entregar al tiempo. Sí, muchachos, muy bien las evidencias, muy bien la estructura que hicieron, el tiempo que le dedicaron. Sí, muchachos. Entonces, yo les retroalimenté ahí algunos de lo que tenían que hacer, retroalimentar algunas cosas, pero muchachos, este proceso de redes, uno hay que
hay que estar leyendo bastante. Sí, muchachos, las tecnologías cambian en cada momento y hay que estar uno a la vanguardia y hay que estar uno leyendo bastante. Sí, muchachos, a la hora de configurar hay que leer muy bien, sí, las estructuras. Entonces, es algo muy principal. ¿Listo? Y por último, una feliz Navidad les deseo yo a ustedes, muchachos, en esta época de Navidad. Y gracias por tenerme paciencia. ¿Sí o no? Y tutor, antes de finalizar, una consulta. Dígame. Con respecto al proyecto o a los proyectos. Sí, dígame, coméntame, claro, dígame. Bueno, ya yo entregué todas las evidencias, estoy al día en todo. No tengo grupo. ¿Cómo es la dinámica? Lo que pasa es que esos grupos, mi aprendiz, esos grupos yo después los voy a identificar. ¿Se acuerda que yo envié una lista de proyectos? Para que ustedes, la otra vez le dije a Pablo, que Pablo no está en este momento, Pablo ya me envió el proyecto de él, ¿sí? El nombre del proyecto. Entonces, yo ya tengo esos proyectos, los que me han enviado. Quiero que en esta fecha de Navidad identifiquen el proyecto ustedes y me lo envíen en un documento Word con sus grupos. Si estás solo o tienes que hacerte con un grupo de 2 o de 3, de acuerdo a la estructura. ¿Correcto? Que yo les dejé la tarea a ustedes, eso. ¿Se acuerda, aprendices? ¿Y Bernardo que le hablé sobre eso? ¿Se acuerda o no, Bernardo? Sí, señor. Ah, bueno, entonces la tarea no me la han hecho muy bien. Entonces se las dejo en estas épocas de diciembre porque empezamos el nuevo año, empezamos ya a definir los grupos bien identificados y empezar en marcha con la introducción del proyecto en sí. Sí, muchachos, para poder identificar la estructura. ¿Correcto? Pablo, dígame. ¿Puedo reenviar el documento de proyectos? Porque no lo tengo a la mano. No. ¿Dónde lo pueden? Verdad, claro. Yo creo que sí, yo creo que lo envié, muchachos. Yo ahorita sí que te lo comparto. Sí, Joana, compártaselo, no recuerdo muy bien si lo tengo yo acá o lo tengo en el otro equipo. Yo lo tengo aquí, yo ahorita te lo paso. Joana, gracias. O la que está hablando, Julián Álvarez, sí, entonces guíate sobre eso y me comunicas después, ¿correcto? Y me miras y guardas eso y después me lo presentas. ¿Correcto? De acuerdo a la estructura. ¿Listo? Y con respecto al proyecto, ¿es un proyecto que es tangible, o sea, a la práctica o no, documentación? No, es a la práctica, ¿no? Documentación y práctico. Documentación y práctico. Yo reviso todas dos. Muy, muy riguroso con esa parte. Documentación y práctica. ¿Sí, muchachos? De la estructura. Es algo muy importante que después yo les daré los parámetros principales, cómo hacer el proyecto principal. ¿Sí? Introducción, marco teórico, estructuras de normas APA. Todo eso voy a dar yo también. Les voy a explicar eso muy bien. ¿Listo, mis muchachos? Para poder entender esa estructura. ¿Listo? No se preocupen, muchachos, no se me preocupen por esas cosas. ¿Listo? Bien. Pero por lo menos identifiquen en un documento cómo van a hacer, cuál es el proyecto que ustedes identifiquen y quieren hacer. Por lo menos. Solamente Pablo me ha enviado el proyecto. Solamente él me envió nomás. Pablo con su grupo. Que Pablo está con Joana. Joana y creo que es otra persona. No recuerdo. ¿Sí? Entonces, muchachos, les agradezco, muchachos. Entonces, tener en cuenta, muchachos, las cosas, ¿no? De Sahuna. No olviden retroalimentar allá, revisar allá las cosas. ¿Sí, muchachos? Que la página queda activa ya, no de los aprendices no queda inactiva. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Para poder entender la estructura. ¿Listo? Esperen un momentico. Entonces, muchachos, antes de terminar, por favor me regalan una manito de los que están conectados a este momento, muchachos, de las 9:20, porque tengo que cerrar, que tengo que hacer unas cositas, muchachos. Urgente. Eso sí. Pero voy a dejar de grabar, muchachos. Les agradezco mucho, muchachos, por la sesión de hoy, por participar, que me gusta que participen. A mí me gusta es que participen todos, ¿correcto? Y dialoguemos de acuerdo a las estructuras, ¿correcto? Para entender muy bien la lógica de la parte de las redes, ¿correcto? Entonces, muchachos, una feliz Navidad, muchachos, que la pasen muy bien, tranquilos, descansen también, si tienen que descansar algunas cosas, descansen, ¿correcto? Pero pilas que tienen actividades allá en Sahuna, que eso hay que revisar allá,
Sí, muchachos, para tener en cuenta eso. ¿Correcto, mis muchachos? ¿Listo? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, muchachos, teniendo en cuenta esto, voy a dejar de grabar. Pero un momentico, no se me van a ir. Voy a dejar de grabar para dejar el video y después luego subirlo. Entonces, esperen un momentico. Les agradezco mucho, muchachos. Una buena noche y gracias por la sesión.